Bienvenidos a Mente Abierta. Esto es algo muy loco, pero en todo caso muy entretenido. Estoy planeando cuestionar la precisión geográfica del diseño del continente de Australia. Como resultado presentaré a Australia como parte de un terreno mucho más grande conocido hoy como la Antártida. Va a ser una hipótesis bastante complicada, pero con suerte y con tiempo las cosas se volverán menos turbias. Para que quede claro, por supuesto, Australia existe en lo que respecta a las personas que viven allí y las ciudades, los pueblos, lo que significa que tenemos a Sydney, Melbourne, Perth, Adelaida, etc. Pero la distribución del continente de Australia está mal presentada. Hablemos primero de los animales endémicos. La fauna de Australia consiste en una gran variedad de animales. Alrededor del 83% de los mamíferos, el 89% de los reptiles, el 24% de los peces e insectos y el 93% de los anfibios que habitan el continente son endémicos de Australia. Australia probablemente tiene entre 200.000 a 300.000 especies, alrededor de 100.000 de las cuales han sido descritas. Esa es una gran cantidad de animales únicos nativos de Australia solamente. Esto es solamente posible si crees en la teoría de la evolución. Cualquier otra forma requiere explicación desagradable. Ahora hablemos de las bayas australianas. La baya Dingo, del sudoeste de Australia, unos 5.614 kilómetros, que fue terminada en 1885. La baya del conejo de Australia Occidental, unos 3.253 kilómetros, y se terminó en 1907. Si bien la importancia de estas cercas se hará más evidente más adelante, quería señalar esta situación cómica con los conejos. La población de conejos en la actualidad se estiman aproximadamente unos 300 millones. Durante tiempos anteriores supuestamente llegó a 600 millones de conejos. Todos estos problemas comenzaron en 1788 con unos 24 conejos. La primera flota de conejos se introdujo en Australia en 1788 y se convirtieron en un problema cuando Thomas Austin liberó a 24 conejos salvajes con motivo de caza. Él pensaba que la introducción de unos pocos conejos haría poco daño, y esto proporcionaría un toque de hogar, además de un lugar de caza. Ahora bien, pusieron esta cerca para ellos. ¿Qué acaso los conejos no cavan madrigueras debajo de las cercas a prueba de conejos? Y si lo hacen, la patrulla de la cerca rápidamente llegará a esos agujeros, evitando que los conejos se pongan del otro lado. ¿Qué tal ese manejo de conejos? Otro animal que se ha vuelto una plaga, el perro salvaje y dingo. Estas dos subespecies de perros se introdujeron en Australia en diferentes momentos de la historia. Se cree que el dingo llegó por primera vez hace unos 4.000 años desde Asia. Los perros domésticos llegaron con los colonos europeos en 1788. La posición oficial establece que los primeros humanos llegaron a Australia hace 48.000 a 70.000 años. Los perros llegan hace 4.000. A menos que los perros llegaran solos, los humanos tenían que descubrir Australia 3 veces por separado. Si cuentas 1606, ni siquiera sé qué pensar ahí. ¿Cuánto costó esta cerca? Ambas cercas supuestamente cuestan 10 millones al año. Hablemos de los camellos salvajes. Al parecer los conejos y los perros no eran suficientes. Aquí vienen los camellos.
Más de 1 millón de camellos salvajes deambulan por el interior de Australia. Hay alrededor de unos 750.000, según la versión de Wikipedia. Son salvajes, causan una serie de problemas. Incluso hay otras fuentes que dicen que estos camellos están entre 1 millón y 1.2 millones, mucho mayor a estos 750.000. Los camellos fueron importados a Australia en el siglo XIX desde Arabia, desde la India y Afganistán, al parecer para el transporte y el trabajo pesado en el interior. Si los camellos, los conejos y los dingos no te atrapan, estas bestias lo harán. Esta valla está gritando: no vayas al otro lado de la cerca. ¿Qué tal los jeroglíficos egipcios en Australia? Según los residentes locales, han tenido la oportunidad de ver y estudiar estos jeroglíficos. Parecen ser extremadamente antiguos, escritos en el estilo arcaico de las primeras dinastías, un estilo que ha sido estudiado muy poco y no es traductible por la mayoría de los egiptólogos, aquellos que han aprendido a leer el egipcio. Según la información, solo hay un puñado de personas en la Tierra que realmente pueden leer y traducir este sistema de escritura inicial, lo que hace que parezcan aún más valiosos para la historia. Preguntó: ¿se encuentran jeroglíficos egipcios de unos 5.000 años en Australia? Sin duda que ha habido un controvertido descubrimiento de jeroglíficos. Quizás esto signifique la presencia de una civilización global. Eso en lugar de que los antiguos egipcios viajen hasta Australia. Vamos ahora con los mapas más antiguos. Los mapas a continuación, fechados en 1507, en 1787, cuando Australia fue descubierta por los europeos en 1606. ¿Dónde está Australia? Puedes encontrarla en el mapa. A los individuos que realizaron estos mapas, además de que fueron acusados de incompetencia, pero que fueron capaces de mapear todo el mundo conocido, ¿cuál es la razón por la que Australia de hoy esté ausente de estos mapas? Especialmente en los realizados después de 1606, fecha en que se descubre Australia. Al observar los mapas anteriores, con la atención adecuada, se notará que el continente austral, la Terra Australis entre comillas, no es un titular de lugar, sino que tiene una línea terrestre muy específica y varios lugares. ¿Qué tal si hablamos de las zonas horarias? Australia utiliza 3 zonas horarias principales: hora estándar occidental de Australia, la hora estándar central de Australia y la hora estándar del este de Australia. Tenemos 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m. y 11 p.m. al mismo tiempo. Me sugiere que el continente podría ser un poco más ancho. China es un país interesante, ya que se ajusta completamente dentro de una zona horaria. Me pregunto cuál es la verdadera razón. Si bien el tema de la zona horaria es el punto más débil de los presentados, debido a que principalmente otros países tienen la misma situación, algo similar, plantea algunas preguntas. ¿Qué tan preciso es realmente el mapa del diseño mundial? Además del galimatías oficial, ¿qué nos impide simplemente usar longitud para asignar zonas horarias? ¿Cuál es la razón de esta complejidad? Si bien la versión oficial dice causa desconocida, se encontraron algunos escombros, entre comillas. Se discutió mucho y nunca hubo ninguna evidencia concreta concluyente de la aeronave ubicada. La desaparición del MH370 produjo múltiples teorías de conspiración relacionadas con su destino. Este vuelo MH370 se dirigió hacia el sur y aterrizó de manera segura en uno de los continentes no incluidos. Otro punto, los vuelos norte-sur sobre la Antártida. La falta de vuelos sobre la Antártida se explica con su lejanía, sin oportunidades de aterrizaje de emergencia y una multitud de otras razones.
Se puede haber razones alternativas para no volar norte a sur. Depende del lector. El otro punto es el sistema del Tratado Antártico, el ATS, tratado que expira en el 2048. La Antártida es el único continente en la Tierra sin una población humana nativa. Ningún país puede afirmar que es el propietario. Es una tierra dedicada a las ciencias y es de todas las naciones. El tratado deja de lado a la Antártida como reserva científica, establece la libertad de investigación científica y prohíbe la actividad militar en el continente. Un tratado que entró en vigor en 1961 y que hoy en día tiene 53 partes. Debido a que el tratado entró en vigencia el 23 de junio de 1961, queda prohibida la actividad militar en la Antártida. El personal y el equipo militar solo pueden usarse para la investigación científica o cualquier otro propósito pacífico. ¿Será que puedes explorar por tu cuenta? Parece que sí, pero no hay aviones, no hay botes, no hay vehículos motorizados y no puedes llevar los propios porque no hay permiso. Además, es el único lugar en la Tierra donde no perforan en busca de petróleo crudo. Hay otro punto interesante, el del almirante Richard Byrd. En 1888 a 1957 fue un explorador y era un oficial naval estadounidense. Recibe la Medalla de Honor, el más alto honor por el valor otorgado en los Estados Unidos. Se le considera también como un pionero aviador. Se le conoce por ser un explorador polar y organizador de logística polar. Los vuelos de aviones en los que sirvió como navegante y líder de la expedición cruzaron el Océano Atlántico, un segmento del Océano Ártico y un segmento de la meseta antártica. Byrd afirmó que sus expediciones habían sido las primeras en llegar por vía aérea al Polo Norte y al Polo Sur. Eso sí, la del Polo Norte está en disputa. ¿Cómo se podrían tomar en serio esto? Byrd afirmó algunas cosas extravagantes, locas. Cuando se considera desde el punto de vista dogmático, algunas de estas cosas podrían considerarse sensacionales, porque estos estimados caballeros nos mentirían. Eso está más allá de mí. En su breve entrevista, fórmate una propia opinión sobre lo que él está queriendo decir. Escucha. Por extraño que parezca, queda un área en el mundo hoy, un área tan grande como los Estados Unidos, que nunca ha sido vista por el ser humano, afirmó Byrd, refiriéndose a ella como la Tierra más allá del Polo Sur. Es para la ciencia, entre comillas, dijo Byrd, es una reserva intacta de recursos naturales. Aunque descarté a los nazis, entre uno de los puntos relacionados con la Antártida, los dignatarios mundiales que visitan la Antártida tampoco fueron mencionados. Ambos son una parte integral del misterio antártico. Los primeros humanos llegaron a Australia hace unos 48.000 a 70.000 años. Los dingos llegaron por primera vez a Australia hace unos 4.000 años desde Asia. Solos o los humanos seguían llegando. Los europeos descubren Australia en 1606. En mi pequeño mapa, presuntamente recopiado en 1587 por el famoso Urbano Monte, podemos ver camellos, conejos, perros, cocodrilos y otras criaturas. ¿Qué tal? Los mismos animales mencionados abundan hoy en día en el continente australiano. Si tomamos en cuenta que Australia es descubierta en 1606, según la versión científica oficial, esto ya parece una coincidencia interesante como mínimo. No encontré ningún canguro, pero esos no son los únicos animales australianos no encontrados en él. Además de la singularidad de las especies animales, vemos un continente mucho más amplio. Por lo tanto, estas especies pertenecen a una masa de tierra
exterior de la que solo estamos parcialmente al tanto. ¿Qué tal si Australia es parte del círculo terrestre antártico? Piénsalo bien, esta valla para los conejos suena demasiado ridículo. Si los conejos son unos monstruos, ¿cómo es posible que un par de ellos no se escabullan por alguna acción hacia el otro lado de la valla? Existen reclamos de personas que cruzan Australia de norte a sur usando el automóvil normal sobre los jeroglíficos de Australia. Algunos consideran que pueden ser falsos, que la gramática y el formato son incorrectos, símbolos aleatorios, organizados al azar. En cuanto a la forma de Australia, no descartaría una distorsión. La incógnita de Terra Australis fue la idea de que había una masa terrestre de igual tamaño en el hemisferio sur. Investigando sobre estos jeroglíficos, hay algunos donde expertos en jeroglíficos declaran que son auténticos. El equipo de Kemet no solo los consideró legítimos, sino que creen que los escribas que los crearon usaron con precisión varios jeroglíficos antiguos y variaciones gramaticales que ni siquiera se documentaron en los textos jeroglíficos egipcios hasta el 2012. Al estudiar antiguos jeroglíficos, muchos investigadores creen que la autenticidad de los glifos, los cuales también usan una forma de oración egipcia antigua y una estructuración gramatical, la cual se descubrió recientemente, es muy difícil en estos días saber lo que es verdad y lo que no es, especialmente cuando los expertos son quienes tiran a ambos lados. Después de todo, ¿quién necesita a los antiguos egipcios en Australia? En cuanto a la Terra Australis, la ciencia explicará cosas como esa de la manera que se ajuste a su agenda. ¿De qué otra manera podrían explicar la presencia de esta enorme masa terrestre antártica en mapas de 1510 a 1780, si solo se descubrió oficialmente en 1820? Hubo algunos documentos rusos clasificados en 1948 que estuvieron disponibles para la inteligencia en los Estados Unidos, que declararon directamente que se desconoce la forma de la Tierra. Puede ser que realmente no sepamos cuál es la verdadera forma. En YouTube, para resultados de búsqueda, simplemente con las palabras conspiración australiana, Australia es falsa, se puede ridiculizar a cualquiera solo por considerar esta posibilidad, pasando por alto por completo la información más detallada presentada en artículos, porque más bien están enfocados en la idea de lo absurdo que es pensar que las personas que habitan en estas ciudades no puedan existir, como si alguien lo cuestionara como un loco. Hay una respuesta bastante simple a esta idea de que Australia es diferente de lo que se supone. Los mapas antiguos eran correctos. Los mapas nuevos también lo son. Si checas la evolución de la Terra Australis, entre comillas, lo cual significa algo así como tierra desconocida en el sur, Australia no se descubrió por completo en 1606, sino solo la costa occidental. Obviamente estaban usando mapas antiguos para navegar, ni siquiera esperaban la moderna Australia. Después de un tiempo, comenzaron a darse cuenta de que el viejo Terra Australis no se encontraba en ningún lado. Cuando ya nadie lo pudo encontrar, la gente estaba un poco desconcertada, pero simplemente decidieron que el continente recién encontrado debería llamarse Australia. Aparentemente tomó alrededor de unos 200 años para todo este proceso. Algo largo. Hay un resumen en Wikipedia que por supuesto supone que todos los mapas hasta hace poco eran completamente de fantasía, que todo el mundo estaba mintiendo. Digo yo, así es como viajas con éxito por el mar, con mapas de fantasía. Creo que es una afirmación bastante dura para estos cartógrafos. La verdad básica y la más importante es que estos mapas antiguos se crearon con total seriedad. La verdad es que nuestro planeta era completamente diferente hace unos 500 años.
Toda la Antártida estaba libre de hielo. Alrededor de 1600, Australia moderna se separa de la Antártida. Mientras que la parte principal de la Antártida se sumergió bajo el hielo durante las siguientes décadas, los animales en la Antártida sobrevivieron cuando ocurrió la división. Y es por eso que hay algunas de las especies que podemos ver en el viejo mapa que viven en Australia hoy. Hay otros puntos interesantes para añadir al tema de Australia. El ferrocarril transaustraliano viaja desde un lado de la cerca sobre el interior hacia el otro lado de la cerca. Si Australia es mucho más grande de lo que se muestra en el mapa, debería ser notable por el tiempo que tarda esta ruta en viajar. El otro punto son los ángulos extraños que hacen fronteras de la provincia australiana. Las fronteras siguen líneas de largo plazo, tal como lo hacen en Canadá. Si aparece un mapa de Canadá y continúa, las fronteras todas convergen en un punto, casi perfectamente en el polo norte. Pero en Australia, las fronteras provinciales son mucho más extravagantes. En primer lugar, les toma mucho más tiempo encontrarse. En segundo lugar, las líneas, cuando se extienden, no se convergen todas en el mismo punto, como lo hacen las líneas canadienses, como puedes apreciarlo. Ok, espero que estos puntos les hayan parecido interesantes y entretenidos. Yo me despido y los veo más adelante con más información. Espero puedas apoyarme compartiendo el video, comentándolo y dejándome un like. Hasta luego.